días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de un estudio que estoy dando sobre el dinero. En esta segunda parte le he titulado El dinero y la fe. Y yo quiero que todos vayamos, y déjame abrir aquí la versión, tengo una versión abierta que es la nueva versión viviente, y le voy a leer de esta versión, que dice así, en Primera de Pedro 1:7. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Vamos a abrir aquí la nueva traducción viviente y leer de la nueva traducción. Y dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La fe, que vale mucho más que el oro, la fe del cristiano, la fe que está depositada en Jesucristo y en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, será probada por el fuego. La fe nuestra será probada por el fuego. Y yo les voy a poner un ejemplo de lo que es una fe que está siendo probada por el fuego. Y el que probó esta fe fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículos del 23 al 27. Y vamos a leer aquí sobre un incidente que tuvo un joven rico con nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. 24. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, el 25, de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos, 26, los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. 27. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es
posible. Vamos a leer ahí hasta el 27. Estas palabras dijo Jesús sobre los que confían en el dinero. Jesús había desafiado al joven rico con las siguientes palabras. En Marcos 10, 21, él le había dicho al joven rico, le dijo, al oír esto, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, no, el 20, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Este es el 21, 10:21. Y Jesús le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Aquí la fe de este joven estaba siendo probada y probada con fuego, fuego de verdad. Hermanos y amigos, esto es una prueba de fuego que no resistió el calor del fuego. Jesús sí sabía desafiar duramente. Entienda por favor algo. Vender todo y darlo a los pobres y después seguir a Jesús no lo hace cualquier hombre. Aquí estamos hablando de hombres de peso y de calibre. En toda la historia de la religión, en toda la historia de la humanidad, se pueden contar con los dedos los creyentes que han dado toda su riqueza a los pobres y han seguido a Jesucristo. Porque hay creyentes que han tomado esta lectura literalmente y por amor a Jesucristo lo han dado todo. Hay gente que dice, y yo he oído a maestros decir, Jesús no quiso decir tal cosa, porque eso sería irresponsabilidad, nos quedaríamos en la calle sin un kilo. Yo creo que esta afirmación o esta enseñanza de la gente que Jesús no quiso decir tal cosa demuestra falta de fe en Dios. Pero yo creo personalmente que Jesús sí quiso decir lo que dijo, porque la fe de cada uno va a ser probada con lo que Dios estime que sea lo correcto. Para algunos de los creyentes vendrá un día cuando el Señor le pida aquello que tanto ama. Su fe y mi fe será probada, así como lo fue probada la fe de Abraham, de que entregara en sacrificio a su hijo. Dios sabe cómo probarnos, Dios sabe cómo desafiarnos. Él sabe lo que tiene que utilizar para mover nuestro piso. Quizás Dios te pida que abandones ciertos estilos de vida, cierto empleo, amistades, prácticas, avaricias, etc. Jesucristo hizo lo mismo
con las iglesias que están registradas ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Él también las desafió. Ellos debían hacer ciertas cosas por amor de su nombre. Y para la iglesia de Efesos, Jesús la desafió diciéndole, y vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 2, para que podamos entender el tema de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Jesús le dijo, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Hay otras versiones que dicen, has dejado tu primer amor. Mira dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Entonces, aquí podemos ver de que Jesús desafió también a la iglesia de Efeso. En realidad lo hizo con 7 iglesias que existían en esos entonces en Asia. Y esas 7 iglesias representan la totalidad de las iglesias en el mundo, desde el pasado hasta la eternidad, y representan el estado y la vida de cada iglesia. Iglesia somos nosotros, iglesia es usted, iglesia soy yo. Representa la vida de cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A esta iglesia Jesús le dice que den 3 pasos de vuelta al primer amor. Y lo primero que tenían que hacer era recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz. Y así debemos nosotros también hacer, recordar dónde hemos caído, arrepentirnos y empezar a hacer las cosas correctas. Hay algunos que dicen que el primer amor significa que han perdido su primer entusiasmo. Otros que el primer ardor de amor por la relación de Dios y los hermanos. Y otros maestros creen que quiere decir que estaban dudando del sacrificio de Jesús. Sea lo que sea, Jesús la desafió a volver al primer amor. Jesús siempre nos pedirá aquello por lo que nuestro corazón esté aferrado. Eso fue lo que hizo con el joven rico. Y este joven no pasó la prueba. ¿Qué será lo que Jesús nos esté pidiendo hoy día a nosotros? Para Efeso fue regresar a su primer amor. Para este joven rico fue entregar todas sus riquezas, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Después tenemos la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo, después la iglesia de Tiatira, después la iglesia de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Todas Jesús les pidió algo y Jesús las elogió también de algo. Y la última iglesia, la Laodicea, la riqueza material era el problema principal de ellos.
Esta iglesia tenía mucha prosperidad, mucho dinero, mucha religiosidad. Era una máquina de trabajo religiosa, pero estaban muertos. Estaban muertos porque su confianza estaba en el oro y en la plata. Entonces el punto de todo esto es este: la fe, la fidelidad de cada uno de usted y la fidelidad mía será probada. Y a veces será probada con fuego. Cristo probó la fe del joven rico con fuego, con lo que él más amaba, el dinero, las posesiones, las cosas materiales. Eso es una atadura muy fuerte. Yo pienso que se necesita una fe bien profunda, un amor bien profundo y un carácter como el de Cristo para venderlo todo, darlo a los pobres y seguir a Cristo. Eso demuestra fe totalmente en Dios. Eso demuestra un carácter como el de Jesucristo. Yo personalmente conocí a Dios sin un centavo. Estaba en la cárcel. No tenía ni un centavo prieto. No tenía nada que perder en el asunto del dinero. Pero hay muchos que son llamados siendo ricos. Y tanto el rico como el pobre tienen que abandonar muchas cosas por seguir a Cristo. Hay gente que están atados al mundo, otros al dinero, otros a las inmoralidades, al adulterio, la fornicación, las drogas, el licor, etcétera. Cada uno de nosotros será confrontado en aquello que debe renunciar. Y el asunto del dinero es una de las ataduras más fuertes para abandonar, porque el dinero nos da seguridad, nos da alegría, felicidad, nos hace sentir protegidos, nos hace sentir seguros. Y abandonar esa protección, esa seguridad, no es fácil. Yo creo que el amor al dinero, que detrás del amor al dinero, detrás de la atadura al dinero, hay un demonio, hay demonios involucrados. Yo creo esto. Fíjense que muchas personas, al perder grandes sumas de dinero, se han quitado la vida, se han lanzado de un edificio, se han metido un tiro. Hebreos 12:1 dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. A veces el amor al dinero nos impide correr. No corremos como debemos de correr. Y Marcos 10:22 dice
que este joven rico, yo quiero llevarlo a ustedes ahí para que vean esta historia. Marcos 10:22 dice que este joven rico, dice, pero él, afligido por estas palabras, se entristeció por las palabras que le dijo Jesús: véndelo todo y dalo a los pobres y sígueme. Dice que él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces fue donde Jesús dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios a los que confían, a los que tienen mucho dinero y los que confían en su dinero y en sus posesiones. Este joven rico no aceptó el desafío de Jesús y se marchó triste. Y sin duda Jesús y sus discípulos le siguieron con la vista hasta que se perdió allá en la distancia. Y entonces Jesús se volvió y miró a sus discípulos y les dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen dinero. Y miren, la palabra griega que se usa aquí para riquezas o dinero es geremata, que el filósofo Aristóteles definía como aquellas cosas cuyo valor se mide por el dinero. Yo estoy citando a esta gente, estos filósofos, para darles enseñanzas a ustedes sobre estos principios, pero no todas las filosofías de esta gente tienen sentido ni son beneficiosas. Aquí les estoy enseñando la definición que este hombre dio sobre la palabra geremata, que se usa como dinero o riquezas. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa esto? Miren, hay un dicho cubano que dice: si Tin tiene, Tin vale; si Tin no tiene, Tin no vale. En otras palabras, medimos a las personas y a las cosas por la cantidad de dinero que tengan o valgan. Si cuesta mucho, tiene que ser un buen producto, dicen la gente. Si tiene dinero, tiene que ser una persona excelente, dice la gente. ¡Ay, Dios lo ha bendecido! Hay gente que piensa de sí misma: yo tengo que ser algo especial porque soy más astuto, próspero y con dinero más que otros. Esto es tener una mentalidad del mundo, no la mente de Cristo. Es lo mismo que si el queso se cree que es un bistec. La misma cosa. Esa es la opinión y la corriente popular de la religión pagana. Esa es la mentalidad del mundo. Tratamos a los demás de acuerdo con su valor financiero. Si Tin tiene, Tin vale. Si Tin no tiene, Tin no vale. En la mentalidad del mundo, si tienes dinero, aún tus peos huelen bien. Y nos tratamos a nosotros mismos de acuerdo con nuestros logros financieros. Yo les voy a decir algo que el Espíritu Santo me mostró y me enseñó.
Cuando recibimos algo de Dios, cuando somos bendecidos por Dios, tenemos la tendencia a sentirnos especiales más que otros. Empezamos a creer de nosotros mismos que tenemos algo en nosotros que provocó que Dios nos bendiciera, provocó que Dios nos concediera lo que tanto estábamos deseando. Y nuestra mente se llena de una falsa humildad, se llena de una arrogancia maligna. Y la reacción nuestra entonces es predicar y enseñar contra aquellos que un día nos criticaban, nos acusaban y nos maldecían. Y nos ponemos a decir cosas como estas: Dios está conmigo, no es el final, que sufran con mis bendiciones, yo soy un hijo de Dios, estoy siendo bendecido por Dios, etcétera, etcétera. Esta actitud me mostró Dios a mí que es pecado. Y que esta actitud desfigura el carácter del cristiano. Debemos crecer a imagen de Jesucristo en todos los asuntos. Primera de Corintios. Quiero mostrarles sobre esto. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El expositor dice sobre este pasaje bíblico, dice: todos estamos a la misma altura. En realidad, desesperada de Dios. Cualquier cosa que tenemos es un don, no es un mérito. Por lo tanto, jactarse es una jactancia falsa. Antítesis solía decir: no hay más que dos personas que es posible que te digan la verdad sobre ti mismo. Un enemigo que ha perdido los estribos o un amigo que te quiere entrañablemente. Hermanos, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, sabía muy bien que el juicio propio puede estar nublado por la autoestimación, el orgullo o la vanidad. Una de las ideas básicas de los griegos era: conócete a ti mismo. Conocemos mucho de los demás, pero conocemos poco de nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios, el Espíritu Santo, conoce todo de nosotros. Y es Él quien vive en el creyente y le revela todo aquello que debe cambiar, dejar y entregar por Cristo. Miren, hermanos, el predicador auténtico rara vez usa la palabra ustedes, sino nosotros.
no les habla a los demás desde las alturas, sino como que Él está al mismo nivel que los demás y que tiene sus mismas limitaciones. Fue por eso por lo que Pablo dijo, como leímos en el versículo de 1 de Corintios 4:7, fue por eso que Pablo dijo: ¿tú qué tienes que no hayas recibido? En esta breve frase, Agustín, el gran Agustín, veía toda la gracia de Dios, toda la doctrina de la gracia. En otras palabras, nadie se salva a sí mismo, sino que es salvado. Cuando pensamos en lo que hemos hecho nosotros y en lo que ha hecho Dios por nosotros, no hay lugar para el orgullo, ni para la arrogancia, ni para que te creas la pepa del queso, sino que el lugar se lo debemos dar a la humildad. Pablo enseñó que el orgullo está prohibido por la palabra de Dios. Fue por eso por lo que dijo: ¿tú qué tienes que no hayas recibido? Pablo estaba dispuesto, por causa de Cristo, a que le trataran como a un esclavo. Él dijo, y ponga atención a lo que les voy a decir ahora, porque esto contradice la sabiduría del mundo. Este hombre estaba dispuesto a que lo trataran como un esclavo. Y él dijo: nos insultan y bendecimos. Y esto es poderoso, porque en la filosofía y enseñanza del mundo es todo lo contrario. Fíjense, es así que los grandes filósofos de la historia no pueden comprender este tipo de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque uno de los filósofos, uno de los maestros más importantes de la historia, Aristóteles, declara que la virtud suprema es la grandeza del alma, y entonces define esta virtud como la cualidad de una persona que no soporta un insulto. Él pensaba que esta virtud era que de esta virtud de no soportar el insulto de nadie, que era una grandeza del alma. Esta es la sabiduría del mundo, pero no la sabiduría de Dios. Para los cristianos es totalmente diferente. Nos insultan y bendecimos. La conducta que parece estúpida para los sabios del mundo es la sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Yo les enseño todo esto porque desgraciadamente muchos en las iglesias seguían por la filosofía de estos grandes hombres griegos del mundo antiguo. Pero todo eso es estupidez ante la sabiduría de Dios. Si alguna filosofía, sabiduría del mundo no está de acuerdo con la palabra de Dios, rechácelo. Así sea la pepa del queso. Entonces, todo esto que yo estoy hablando tiene que ver con el dinero, porque estamos hablando aquí de la fe y el dinero. Porque tal vez
muchos de nosotros, estudiantes de las Escrituras, nos preguntamos por qué el dicho de Jesús sobre los ricos sorprendió tanto a los discípulos, porque dice que ellos 2 veces quedaron sorprendidos. 2 veces leemos de las sorpresas de los discípulos. Y la razón era que Jesús estaba poniendo patas arriba los pensamientos de los judíos. Porque la popular creencia, la corriente del momento, la teología judía estaba siendo destrozada por Jesucristo. Jesucristo, el destrozador de doctrinas, dogmas y teologías, el gran maestro, maestro de maestros, alabado sea su nombre. La moralidad popular judía era bien sencilla. Ellos creían que si uno era próspero, era una señal de que era una buena persona. Si uno era rico, era porque Dios le había honrado y bendecido. La riqueza era una señal de la excelencia del carácter de la persona y del favor de Dios. Eso es lo que los judíos creían y lo que los apóstoles al principio también creían. Y esto es lo que hoy día la iglesia moderna cree sobre la gente que tiene $5 más en el banco. Hermanos, nada ha cambiado desde esos entonces. La humanidad sigue creyendo igual que los judíos. La religión sigue creyendo la misma corriente de esos entonces. De hecho, la iglesia, gran parte de la iglesia sigue creyendo lo mismo. Si tienes 3 pesos en el banco y vistes un mejor que el otro y tienes un buen auto, pues te aseguro que te pondrán en las primeras bancas de la iglesia. ¿Entienden? Si tienes dólares es porque Dios te lo ha dado. Pero no. Esto es teología errada. Miren, Fidel Castro le robó a una isla completa con más de 10 millones de habitantes. Esclavizó a más de 10 millones de personas. Se robó todo el dinero de una nación. Asesinó, torturó a millones, otros miles fueron para la cárcel. Este es un hijo del diablo, delincuente, que pagará por todo el mal que hizo este hombre. Era muy próspero. La revista Forbes lo declaró en una ocasión como el hombre más rico del planeta, que tenía todo su dinero allá metido allá en Suiza, en otros lugares. Así está la cosa. Y este era un delincuente, asesino, ladrón, hijo del diablo. Que estoy seguro que se está quemando hoy, se está chicharrando ahí en el mismo infierno. Entonces, quiere decir que el dinero tiene mucho que ver y en nuestra vida espiritual, porque vamos a ser probados. Y usted va a ser probado de acuerdo a la sabiduría, el entendimiento de Dios para su vida.
Yo les voy a enseñar, ahora, después de haber dado esta introducción, por cierto, un poquito larga, les voy a enseñar sabiduría de lo alto de la palabra de Dios, que ya está aquí revelada. No de mi propia revelación, sino de la palabra de Dios y de hombres que ya han partido con el Señor. Entonces, yo les voy a enseñar la riqueza de la pobreza y la pobreza de la riqueza. Y para eso vamos a el libro de Santiago. Vamos a Santiago. Creo que está en Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago. Y miren qué poderoso está esto. Y vamos a leer. Ahora vamos a hablar aquí de sabiduría. Esto está espectacular ahora. Dice 2, 5 y 7. Capítulo 2, Santiago 5 y 7. Dice: hermanos míos, amados, oíd. Viene una pregunta. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Seis. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Y hace una pregunta. ¿No os oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados? 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Aquí hay poder, aquí hay revelación. Esto está poderoso. Miren, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, decía: Dios tiene que querer mucho a las personas pobres y sencillas, porque ha hecho un montón de pobres en el mundo. Ha hecho un montón de ellos. La realidad es que hay más gente pobre y sencilla en el mundo que ricos. Y entonces, aquí en estos versículos, yo puedo aprender varias cosas. Número 1. El Evangelio de Jesucristo siempre ha concedido prioridad a los pobres. Aquí estoy rompiendo y deshaciendo la teología moderna de hoy día. Y les voy a explicar y ustedes van a entender. Vuelvo a repetir el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Hay otras versiones que dice: para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esto está poderoso. En el primer sermón, y escuche bien esto, en el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, su predicación fue, y esto está en Lucas capítulo 4, Dios me ha ungido para que les anuncie el evangelio a los pobres. 2. Cuando Juan el Bautista envió a preguntarle
a Jesús por medio de los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle que si él era el escogido de Dios o si estaban esperando a otro. ¿Saben lo que Jesús les respondió? Vete y dile a Juan esto y esto y esto. Y le dijo, y a los pobres se les predica el evangelio, la buena noticia. 3. La primera bienaventuranza que está ahí en Mateo capítulo 5, la primerita bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Y Lucas, siendo más claro en este asunto, dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Yo recuerdo de una congregación que sus pastores decían, si no eres próspero materialmente es porque espiritualmente estás en bancarrota. Y citaban la escritura que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que está ahí en Mateo 6:33. Ellos decían, si no tienes plata es porque no has crecido espiritualmente. Y entonces con estas palabras estaban dándole a los hermanos cristianos que eran pobres, jaque y mate. Y todo el que no era próspero tenía una señal en su cabeza como Caín, en su frente como Caín, que estaba enseñando de que estaba en bancarrota espiritual. Esto es lo que enseñan muchos modernos maestritos. Estos maestros para mí, hermanos, son hijos, instrumentos del diablo. Estos son hijos del mismo infierno. Son apóstoles fraudulentos, hijos del diablo, serpientes venenosas. Y no me da temor en decirlo. No nos debe sorprender esta actitud de la iglesia moderna, porque los discípulos también se sorprendieron. Ellos creían que cuanto más próspero fuera la vida de un hombre, tanto más seguro estaría de entrar en el reino de Dios. Miren, durante el ministerio de Jesucristo, cuando le cerraron las puertas en las sinagogas, Él salió a los caminos, los cerros, las costas, fue a las multitudes de hombres y mujeres corrientes del pueblo, y a ellos fue quien Jesucristo dirigió su mensaje. Y en los días de la iglesia primitiva eran las multitudes, eran a las multitudes a las que se dirigían los predicadores callejeros. Miren, hermanos, el evangelio proclamaba que eran los pobres la mayoría a lo que Dios llamaba. Y la gran mayoría de los poderosos y ricos no les importaba el evangelio en los días apostólicos. Quizá 1, 2 o 3. Y tampoco hoy son los pocos. Hoy en día también la mayoría de los ricos rechazan el evangelio y te dicen, la Biblia es para los débiles. 1 Corintios 1:26. Miren, esta es la realidad del asunto. En aquellos entonces y hoy día, dice,
Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento. En otras palabras, hermanos, miren, todos ustedes que han sido llamados, que no son muchos sabios según la carne, o sea, según el sistema del mundo, no son sabios, no eran doctores, no eran científicos, no eran maestros, no eran arquitectos, no eran financistas, no eran hombres de negocios. No muchos poderosos, quiere decir que la mayoría eran pobres. No muchos nobles son llamados, o sea, no mucha gente de la alta sociedad son llamados al evangelio, sino que la mayoría eran pobres. La mayoría eran gente corriente, pobre. Ahora bien, esto no quiere decir que Cristo y la iglesia no quieren a los grandes, los ricos, los sabios y los poderosos. Y esto nos enseña algo muy poderoso de la sabiduría de Dios. Esto. Fíjense que cuando yo empecé a entender estas cosas, yo quedé de la misma manera que quedaron los discípulos, así se sorprendieron. Yo quedé sorprendido de la sabiduría de Dios sobre estos asuntos. Esto nos enseña algo muy poderoso de Dios, muy poderoso de la mente de Jesucristo. Miren, hermanos, yo quedo sin palabras ante tanta sabiduría de Dios. Y usted va a entender ahora cuando yo le explique por qué es que Dios escogió así las cosas. El creyente de Jesucristo, el cristiano, tiene que estar en guardia contra la pleitesía. Y ustedes entienden lo que yo le quiero decir con esto. Y hay una palabra que viene más al caso, que es la palabra cursi, que es la actitud de una persona que tiende a mirar a la persona rica como fina y aristocrática. Y el trato hacia los pobres se vuelve diferente cuando lidiamos con los ricos. Entonces Dios le da más preferencia primero a los pobres, para que el creyente no caiga en la pleitesía. En Miami Beach conocí una pareja de pobres. Viven en la calle, en la noche van a un cuarto del gobierno, el resto del día tienen que estar en la calle buscando comida, buscando trabajo. De todos los lugares los expulsan por la forma que visten y lucen. Y entonces al principio yo ni los miraba, pero después de un tiempo fui reprendido y ahora cada vez que los veo los saludo y hablo con ellos como si fueran algo especial. Fui reprendido por el Espíritu Santo para tratarlos, que los tratara como si fueran algo especial. Y ahora, cada vez que los veo, los saludo y hablo con ellos como gente común, como si fueran amigos. Y entonces ellos me bendicen con palabras. Miren, hermanos, nuestros ministros están tan corruptos que todo lo que ellos desean es ser amigos de
celebridades, de políticos importantes, de ministros y de deportistas famosos. Se tiran fotos con los famosos, pero no con los pobres y sencillos. Mira, se me ocurrió algo. De ahora para adelante me voy a empezar a tirar fotos con esta gente simple para, aunque sea, hacerles el día más alegre. Y esto habla mucho del carácter, de los pensamientos y sentimientos de cada persona. La gente se tira fotos con las celebridades y las suben rápidamente a las redes sociales, pero no suben a la gente sencilla, sin fama, menos la de algún pobre. Y la Biblia nos dice en Romanos 12:16, dice así, y en varias versiones dice: no sean altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Eso está en la Biblia Dios habla hoy. En la Biblia sencilla, Dios habla hoy, dice: no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. La Nueva Biblia Viviente dice: no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. La Nueva Traducción lo dice así: no sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y en la Reina Valera dice: no altivos, sino asociándoos con los humildes. Hermanos, la realidad del asunto es que siempre los pobres han estado más interesados en el evangelio que los ricos y poderosos. El evangelio ofrece mucho a los pobres y a la vez exige mucho de los ricos. Pero siempre, la mayoría de la iglesia, siempre han sido la mayoría personas pobres y sencillas. Siempre han estado más dispuestos a entrar los pobres y los sencillos que los ricos. La gente corriente escuchaba de buena gana a Jesús, pero fue un joven rico quien rechazó el sígueme de Jesús, porque era rico y tenía muchas posesiones. ¿Entienden? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Hace unos días vi algo que me llamó mucho la atención. Vi y escuché en una construcción de un edificio al lado de mi centro de trabajo a una cuadrilla de centroamericanos que cada vez que llegaba la hora del almuerzo, uno de ellos con una Biblia en la mano les predicaba y les enseñaba la palabra de Dios, mientras los demás almorzaban. Hermanos, esto es poder, esto es maravilloso. Yo quedé impactado de lo que veía y escuchaba en mis oídos. Gente sencilla, trabajadora, que sabían emplear muy bien el tiempo. Gloria sea a Dios. Con todo esto que yo les estoy predicando, no quiero que se lleven, tengan la idea
No tengan la idea de que la iglesia, ni que yo en particular, le cerramos la puerta a los ricos. Nada de eso. Son bienvenidos también. El evangelio es para toda la gente, de todo tipo de clase social. Tampoco dice que el evangelio es exclusivamente para los pobres. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. El evangelio es para todos los hombres y mujeres, sean ricos, poderosos o pobres. Sí, Señor. Tenemos que entender que en la sociedad antigua, los ricos oprimían a los pobres. Los ricos arrastraban a la gente a los tribunales, probablemente por deudas. En la escala, en el límite inferior de la escala social, la gente era tan pobre que a duras penas podían vivir, y abundaban los prestamistas. Y esta gente eran despiadados. En el mundo antiguo existía la costumbre del arresto ciudadano. O sea que si un acreedor se encontraba con un deudor en la calle, él podía arrestarlo y hasta golpearlo y llevarlo frente al tribunal. Eso era lo que los ricos hacían con los pobres. No tenían compasión, querían cobrar hasta el último centavo. La Biblia no condena la riqueza, sino la conducta de los ricos despiadados. Y en una ocasión Jesucristo dio una parábola de esto, que a uno se le perdonó una deuda, y después esa misma persona fue y quiso golpear y llevar ante el tribunal al otro porque le debía dinero, y entonces el juez le dice: oye, pero tú deberías también haber perdonado la deuda si se te perdonó a ti. Miren, esta gente y muchos hoy en día no tienen compasión. Esta gente querían cobrar hasta el último centavo. Y la Biblia condena esta actitud. La iglesia de Jesucristo nunca ha condenado a los ricos, sino a la conducta anticristiana de los ricos, a la conducta impía de los creyentes que tienen amor por el dinero. El amor por el dinero nubla sus juicios, hace que la balanza se salga del nivel correcto. Fue por todas estas cosas que yo les enseñé un estudio sobre las deudas. Si usted se endeuda con tarjeta de préstamos o préstamos muertos, tarjeta de crédito o préstamos muertos, o sea, gastar por gastar, usted automáticamente está haciéndose un esclavo del sistema del mundo. Y si no puede pagar, créanme que lo van a perseguir, le van a hacer la vida difícil, lo hostigarán con llamadas y cartas amenazándolo como un delincuente. Le pondrán una demanda y su vida será un desastre. Estará nervioso todo el tiempo, y yo, Calixto Villa, quiero evitarles esos problemas. Los bancos, los prestamistas, se aprovechan de las necesidades de los pobres. Ellos te ofrecerán el cielo y las estrellas con tal de que entres en deuda. Ellos no desean su bienestar, sino de que te hagas un esclavo de ellos. Entienda esto, por favor.
Los otros días llegué a Walgreens y fui a pagar y la muchacha me dijo credit card y le dije no, voy a pagar cash, le dije. Y entonces empezamos a conversar ahí mientras ella estaba cobrándome, y yo le dije a ella estas mismas palabras. Les dije, la Biblia dice que no debas a nada de nadie, nada a nadie. Y le dije, hija, no te endeudes, sal de las deudas. Si estás endeudada en tarjetas de crédito y estás pagando y no puedes, eres una esclava. Y hablé varias cosas ahí, y cuando terminé me decía, tienes razón. ¿Están entendiendo un poco más ahora de todos estos asuntos que yo les estoy hablando de la palabra de Dios? Y es por esta actitud cursi que Santiago le dijo a la iglesia. Él le dijo así, por esta misma actitud de los creyentes. Santiago 2, del 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido de harapos, 3, y miráis con agrado al que trae ropa fina y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. 4, ¿no sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Esto a mí me da miedo. Yo no quiero hacer distinción, pero muchas veces peco con esto mismo y clamo a Dios que cambie mi mente y mi corazón. Y yo digo como el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O digo como David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque en este pecado caemos muchas veces. Hermanos, ante Dios hay que vivir arrepentidos constantemente. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, porque de lo contrario somos jueces con malos pensamientos. Y Santiago temía que la pleitesía se introdujera en la iglesia. Y la pleitesía se ha introducido ya en la iglesia. Hay gente que para ostentar se llena de anillos, de cadenas, de relojes caros, zapatos, corbatas, trajes, autos, casas caras, solo para ostentar. Alguien dijo en cierto lugar, la iglesia es el lugar donde todos estrenan sus mejores vestidos. Los dejo con este estudio y seguiremos hablando más hacia adelante sobre estos asuntos importantes de la palabra de Dios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.